cardiovascular, venía pensando en eso. ¿Qué nombre conocen? Ictus. Ya, pero uno que te lo diga tu abuela. Puede ser verdad, ¿eh? ¿Qué más? Parálisis, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién fue el de la embolia? ¿Quién dijo embolia? Ya. Una embolia. ¿Y la embolia sería isquémica o sería hemorrágica? ¿Y cómo le dice la gente normalmente? Aparte, los nombres. ¿Han escuchado la palabra vestirse? Después vestir. ¿Se vestido? ¿Se vestido? Porque cuando se ha vestido un niño, que se sacó la mierda. Y después ya no reacciona. Pero cuando se ha vestido el abuelo, pues la gente les va a venir diciendo, eso no ve. ¿De cuánto se ha vestido el abuelo? Entonces, embolia. Básicamente todo esto es lo que todo el mundo les va a decir. Ha venido una embolia, hermano, está ahí todo tirado, no puede mover. Y una de las principales causas no traumáticas son los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Uno de las principales causas para que se pueda desarrollar un accidente cerebrovascular isquémico es la ruptura de una placa ateromatosa que va a llegar a formar un coágulo y este coágulo va a ir a tapar una arteria de manera distal. Las arterias, al igual que muchas formaciones que hay dentro de la naturaleza, tienen una estructura ramificada, un tronco común, y de ahí van haciéndose cada vez más chiquitas, formando una red que va a llegar hasta la red capilar. Y la aterosclerosis, la formación de placas ateromatosas, que no es lo mismo que la arteriosclerosis, ¿acaso? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿Alguien? Diferencia entre ateroesclerosis y arteriosclerosis. Ya, eso sí, así es la diferencia. La una es por depósitos de placas de calcio. En realidad, dentro de la túnica muscular hay esa pérdida de la elasticidad que existe de las arterias y de todos los vasos. A niveles en específico, suelen ser en su mayoría trastornos autoinmunes. Y la aterosclerosis, pues, es la formación de placa ateromatosa para poder sopesar algún daño o reparar algo dentro del endotelio vascular. ¿Dónde es que se van más las placas ateromatosas? Hacia la aorta, en las arterias coronarias, en la bifurcación de la carótida y en la arteria basilar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso con la aterosclerosis? ¿Por qué la aterosclerosis suele ser algo casi muy específico de vasos grandes? Y no es en todo lado del vaso, ¿verdad? Por ejemplo, en la aorta, el lugar donde existen la mayor cantidad de placas ateroscleróticas es en el callado. ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Porque los más grandes tienen más cantidad de fibras musculares? No. O sea, sí la tienen, pero no es la razón. Este ejemplo es un poquito
¿Por qué? ¿Qué es eso? Es un río. Los ríos se erosionan. ¿Por qué? Porque el flujo va a tender a excavar las paredes de todo lo que cruza. Uno de los principios de la erosión es este. Un río nunca va a poder ir recto, los ríos todos son sinuosos. ¿Han visto algún río recto? ¿Y por qué? Llega un punto y suele chocar con diferentes lugares en los que no tienen la misma estructura del suelo. Este lugar suele ser un poco más rocoso, entonces siempre van a acabar desviando todo el río como tal. Y los lugares donde se forma la playa, que es el punto donde llega la mayor cantidad de arena, piedras y todo lo demás que se quedan atorados durante el paso del río, ya son los puntos donde más se erosiona. Esto va a depender del caudal, de la fuerza que tenga el río y todo lo demás. Ahora, ¿les da alguna idea del por qué el encallado de la horta? Pero si es la fuerza de eyección de la sangre, ya, vamos por ahí. Ahora, la fuerza de eyección de la sangre, ¿dónde choca? Choca acá, precisamente en el callado. No en la bifurcación, porque la bifurcación de la aorta, ¿dónde es? ¿Dónde se bifurca la aorta? ¿O en qué se bifurca la aorta? No se bifurca en ascendente y descendente. Está abajo, a nivel de las femorales. Es la única bifurcación que hay, todo lo demás son ramas colaterales. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En un paciente hipertenso, ¿qué es lo que tendríamos? Una mayor cantidad de flujo, de presión, ¿no ve? A este nivel también. Pero la presión se transmite a todo el cuerpo. Entonces, si esto está diseñado para trabajar con 120 y le metemos 160, ¿qué va a pasar con la arteria? Por algo tiene que defenderse, ¿no ve? Al igual que la parte esta del río. Entonces, como mecanismo de defensa suelen formar unas especies de cojines. Ya vamos a ver con qué y cómo. Y estos cojines son las placas ateromatosas. Se pueden calcificar, pueden llegar a inflamar si se rompen, porque evidentemente son lugares que están inflamados y no solamente por el flujo que está llegando a ese punto, sino por toda la cascada inflamatoria que se desata a ese nivel. Entonces, los lugares donde más van a haber placas ateromatosas, obviamente son todos los lugares donde existen bifurcaciones o lugares de choque, digamos. La aorta, las arterias coronarias, la bifurcación de la carótida y la arteria basilar, que son arterias de alto flujo. ¿Ya? Básicamente hay una ruptura o una erosión de la placa ateromatosa, lo que justo queda en esos lados. A propósito de esto, para que no anden preguntando, si existe un coágulo del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? ¿A dónde creen que llegue? Directo va a pasar corriendo hacia la carótida y al cerebro. Esta vaina recta, ¿no ve? Si el coágulo se desprende, sube. Entonces, si hay un coágulo a nivel de ventrículo derecho, ¿qué haría? ¿Va al cerebro? ¿Por qué? Porque existe algo entre esos dos, ¿no ve? Chiquito, un pulmón. Entonces, es imposible que un coágulo en un lugar izquierdo vaya a repercutir en
un lugar derecho. ¿Y esto en qué les va a servir? Pacientes que tienen fibrilación auricular, por ejemplo, son pacientes que tienen mucho remolino en la aurícula derecha, no tanto en la izquierda. La izquierda suele ser más de flatter, ese tipo de situaciones. Entonces, un paciente que tenga una trombosis venosa profunda, por ejemplo, un trombo en la vena femoral, no es posible que te dé un accidente cerebrovascular. ¿Por dónde va a pasar el trombo? Lo máximo que va a llegar es en el pulmón, ¿ya? Y esto les va a servir a ustedes para poder determinar la etiología del accidente cerebrovascular, que normalmente tienen que ser coágulos, trombos, que vengan del corazón izquierdo. No hay forma de que el coágulo se desprenda y vaya de manera inversa por lo que estábamos hablando ayer de la trombosis venosa. Hay agregación plaquetaria por proceso inflamatorio local, existe una trombosis y se produce una obstrucción del flujo sanguíneo o una migración, que es la fuente del trombo. Entonces, vamos con nuestro lindo gráfico de vida. La erosión de placa va a liberar el núcleo lipídico y va a provocar que haya sustancias proponentes como el factor de von Willebrand. ¿Qué son las LDL? Low Density Lipoprotein. ¿Qué significa? Proteína de baja densidad. ¿Y por qué son de baja densidad? ¿Por qué son LDL? ¿Cuál es la diferencia entre LDL y la HDL? LDL y HDL. Oye, se han rayado aquí más estás. La LDL no transporta, ayuda al transporte del HDL. ¿Qué? ¿Cómo? Ya entendía que era por el transporte. La LDL ayudaba a transportar el HDL. No. La grasa buena. No. Pero sí es por el transporte. Esa parte sí. Pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Y por qué a ver, cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Ya, las HDL son las buenas, teóricamente. Las LDL son las malas. ¿Y por qué? Porque ahí está la razón del por qué las LDL son las malas. Existen algo que se llaman las apoproteínas. Las apoproteínas son las que transportan los lípidos. Entonces, la LDL no se encuentra unida. La HDL sí se encuentra unida. Y al ser de mayor densidad no puede traspasar los capilares. En cambio, la LDL es demasiado fugaz. Traspasa los capilares de una manera muy rápida. Como se ve aquí, se ingresa dentro de la capa íntima y muscular del vaso y se oxida por la misma presencia de los radicales libres que existen dentro de todo esto, dentro del endotelio vascular, va a provocar que se oxide. Y esta oxidación, como en todas las partes del cuerpo, va a provocar que haya una liberación de interleucinas, una reacción inflamatoria local. ¿Y qué produce la liberación de interleucinas? Ustedes que se aprendieron el libro de patología de memoria. No se lo aprendieron. ¿Y cómo aprobaron? ¿No era el docente que los ponía a recitar ahí todo el Robbins? Migración de monocitos. Las interleucinas llaman a los monocitos, ¿ve? Llaman a toda la inmunidad celular. Y la inmunidad celular va a ingresar dentro de, del endotelio vascular y va a cumplir su función. ¿Y su función cuál va a ser? Tratar de eliminar, resolver todo este problema, eliminando las moléculas de grasa que se encuentran oxidadas. Se liberan los macrófagos locales, hay receptores de interleucinas para poder hacer todo esto y se comienzan a liberar factores de inflamación, como el óxido nítrico y otros dentro de esto.
existe una liberación de fibroblastos que se produce por el mismo proceso inflamatorio, y estos macrófagos que tragaron grasa hasta más no poder, ¿ya? Se vuelven células gigantes nucleadas, células grasosas, por así decirlo. Ahorita no me acuerdo qué definición tienen estas células, pero tienen la peculiaridad de que van a llamar fibroblastos, van a provocar que todo el músculo liso vascular se comience a inflamar, a llenar de contenido, y la misma reacción celular que hay dentro de todo esto va a provocar que haya un foco de calcificación. ¿La calcificación qué es? ¿No es la salida de los monocitos? No. ¿O de los... No. Necrosis grasa. Entonces, al haber necrosis grasa, va a provocar que toda esta pared que se encuentra inflamada, llena de monocitos, llena de interleucinas, llena de fibroblastos, básicamente es un chichón de pus allá adentro, se reviente. Entre todo esto, ¿qué más puede llegar a provocar que haya todo este tipo de situaciones? El cigarrillo, el alcohol y todas estas cosas que dicen que aumentan la cantidad de sustancias oxidativas dentro del cuerpo porque aumentan el riesgo cardiovascular. Y la mayor parte del riesgo cardiovascular, bueno, es un tema, va a estar determinada por la facilidad con la cual se comienzan a formar placas ateromatosas. ¿Ya? La placa ateromatosa es inestable porque es un chichón de pus allá adentro, es una bolsa que está ahí escondida, y al reventarse, pacientes que tengan placas ateromatosas y sean hipertensos, de repente tienen una crisis hipertensiva, y adivinen, pacientes que en algún momento, no sé, se asusten y tengan una taquicardia, ¡pum!, la metieron embolia, ¿no ve? Los que saben, o tienen, o conocen a alguien que haya una embolia, van a notar que tienen todos un componente emocional casi muy asociado. Raro es el que no lo tenía. Y si no tenía el componente emocional, evidentemente era un hipertenso muy mal controlado, diabético o alguna cosa de ese tipo. El caso es de que después de romperse todo esto va a haber mayor migración leucocitaria a este nivel, pero al haber una lesión dentro del endotelio, volvemos a la tríada de Virchow, va a provocar que haya una activación de la cascada de coagulación, liberaciones de factor von Willebrand en primer lugar, que es el de la lesión planetaria local, formando un trombo. Este trombo todavía no se encuentra totalmente consolidado, no va a estar adherido hacia el endotelio vascular y se va a convertir en un trombo migrante. Ahora, ya a nivel celular, después de que se tapó, va a existir una sobrecarga de calcio dentro de las neuronas que va a ser secundaria a la respuesta de estrés por la falta de oxígeno, porque, bueno, y la de glucosa, porque va a faltar oxígeno, va a faltar glucosa, va a faltar prácticamente todo. ¿Y eso qué va a provocar? Que haya una alteración a nivel de las bombas. Toda esta alteración a nivel de las bombas va a liberar radicales libres, porque va a haber una alteración mitocondrial, un aumento en la permeabilidad de la transición mitocondrial, y va a provocar algo que se llama edema citotóxico. Al romperse la bomba de sodio y potasio, que es lo que nos mantiene vivos prácticamente a todos, no va a permitir que el sodio salga de la célula, va a hacer o va a actuar como un agente osmótico, va a rellenar la célula de líquido, va a haber un edema intracelular, un edema citotóxico como tal, una sobrecarga de calcio por la alteración mitocondrial y la lesión a nivel de los canales de calcio, que van a desencadenar algo que se llama la cascada del glutamato. Se van a comenzar a producir enzimas secundarias a todo este proceso inflamatorio. Entre ellas van a ser las caspasas, el glutamato,
que van a mediar la inflamación a este nivel. Un aumento en los radicales libres y como consecuencia la detención de los neurotransmisores. Y vamos a tener toda una variedad de estímulos intracelulares que van a lograr como vía última la presencia de un edema cerebral, más que todo de tipo psicotóxico. Las horas. Normalmente un accidente cerebrovascular isquémico tardaría entre unas 4 o 6 horas en comenzar a pintarse. A pintarse, ¿por qué? Porque hay esta diferencia entre los colores que pueden ver en estas placas tomográficas. La parte que está negra, la parte que ya está puteada, y ya no hay nada más que hacer porque pues esto sería, ¿no ven? Y hasta que mueran todas las células cerebrales van a pasar entre 4 horas a 6 horas y esto ya es consecuencia de un edema citotóxico. ¿Cómo se ve el agua en la tomografía? ¿De qué color se ve? Ya que ustedes... A ver, ¿qué son las unidades Hounsfield? Escucha, ustedes ya pasan eso y después se les olvida. A ver, ¿alguien sabe qué son las unidades Hounsfield? Bueno, pues son las unidades en las cuales se miden los contrastes dentro de la tomografía. A mayor cantidad de unidades Hounsfield, esto va a ser más hiperdenso o va a ser más hipodenso. ¿Ya? El cerebro está en un punto intermedio, creo que más o menos entre 25 y 30 unidades Hounsfield, porque no se encuentra como grasa, tiene una gran cantidad de agua y una gran cantidad de materiales sólidos, no tanto como el hueso, que es la parte blanca que se ve. Y la parte negra, ¿por qué se encuentra más negra? Porque por el edema está secuestrando más agua. ¿Ya? Entonces, la primera imagen que ven a la izquierda, se habla de una hipodensidad apenas perceptible sin un efecto de masa. ¿Ya? Que es básicamente esto. Estas pequeñas burbujitas. Y esto es lo que pasa en las primeras horas de un accidente cerebrovascular. Con el tiempo va a ir armándose mucho más hasta poder ocupar todo el territorio vascular que ha sido afectado por el coágulo que ha tapado todo esto. Entonces, a este nivel, en las primeras horas, existe una liberación de glutamato intracelular que va a provocar que haya un mayor reclutamiento de agua, por así decirlo, porque el glutamato actúa como un agente osmótico. Existe una desaparición de surcos corticales, como pueden ver aquí. En este lado, a nivel de la ínsula, existen todavía algunos surcos. En cambio, en la segunda placa ya no existen surcos insulares. Ya no hay muchos surcos en la corteza cerebral, ¿ya? Y eso va a estar relacionado con el aumento de la producción de factor de necrosis tumoral alfa y un aumento más brusco de la inflamación por la producción de interleucina 6. La asimetría ventricular, ya cuando existe un mayor aumento de edema, digamos que todavía no está totalmente pintado toda la zona de del accidente cerebrovascular, va a estar determinado por el aumento brusco de las interleucinas 6 y las metaloproteínas 9. Si nos acordamos de la migraña, las metaloproteínas son sustancias o proteínas que existen cerca de los vasos sanguíneos y tienen cierto efecto osmótico y proinflamatorio, ya que también es parte de la fisiopatología de la migraña.
Existe un desplazamiento de la línea media cuando ya está bastante puteado, ya hay un aumento brusco de todas las beta-proteínas 9, que son las que van a estar actuando como un factor vasoactivo y va a provocar que haya una mayor permeabilidad vascular a ese nivel, provocando la fuga de líquidos y un aumento del edema en ese punto. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal? Nada. Debe ser tan fácil de entender, pero a ver, ¿cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal? Nada. ¿Me leyendo ya casi? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es el rango de la autorregulación cerebral? ¿80? Entre 50 y 150. Ese es el flujo sanguíneo que maneja más o menos el cerebro. No le pusieron el 50 más porque no tiene sentido, ¿no? Pero el flujo sanguíneo normal está entre 50 y 150. Pero cuando hay un coágulo que tapa una arteria, a menos que sea la carótida de una manera brusca, por esta misma distribución escalonada de todo el sistema arterial, va a haber una disminución de flujo progresiva que sea proximal al lugar de la obstrucción. Vale decir que si el coágulo tapó bruscamente toda esta arteria, de ahí para adelante no va a pasar nada de sangre, una zona de necrosis, y de ahí para atrás va a comenzar a haber una pequeña zona de congestión, puede pasar la sangre, hay menor flujo, y eso va a ir progresando como un árbol, ¿no? Del tronco hacia las ramas. Entonces, esto nos va a determinar que existan 4 zonas dentro de la zona de infarto. Y esto no solamente se aplica acá, se aplica a cualquier infarto, ¿ya? Existe una zona que tiene un flujo sanguíneo normal, la zona que tiene oligoemia entre 50 y 25 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Cuál sería su característica principal? ¿Qué creen que pueda llegar a pasar en ese lugar? Porque les cuento, el cerebro no es muy específico en ese punto. No quiere decir se quedó sin sangre y se murió. No tiene rangos para poder trabajar dentro de todo esto. Inclusive hasta en el corazón se podría decir que hay eso. ¿Qué puede pasar en una zona de oligoemia? ¿Han visto el tren pendejo donde evitan el retorno venoso empujando a la gente a la pared y después se desmayan? ¿No es chistoso? Eso hacían en mi colegio. Muchos acabaron porteros. Uno que otro es político. ¿Por qué? ¿Por qué se desmayan? Se desmayan los pendejos. Ay, pero de seguro ustedes lo hicieron, pequeños asesinos. A ver. Nunca han hecho eso. No mames, ¿qué se hace entonces? Si hasta el año pasado creo que se filmaban en TikTok haciendo eso en el colegio. Sí. A veces entre filas hacía como 10 pendejos y los que no sé cómo no le partían las costillas. ¿En serio nunca han hecho eso? El caso es de que al existir una opresión torácica por mucho tiempo, estaban evitando que haya un periodo de diástole efectivo, disminuían bruscamente el gasto cardíaco y probablemente durante 2 o 3 latidos
Existía una zona de oligoemia cerebral, bajaba el flujo sanguíneo a niveles críticos, no para matar la célula y desarrollar una necrosis, pero sí es suficiente como para provocar algo que se llama confusión cerebral. ¿Ya? Básicamente lo dejaban en coma por un rato. ¿Ya? Le apagaban el cerebro. Entonces, en la zona de oligoemia, cuando existe una disminución del flujo sanguíneo que es crítica, por debajo del punto de 50, más o menos 35-50, esta zona no va a provocar la liberación de radicales libres, no va a desencadenar la necrosis celular total, pero es un lugar donde las neuronas se encuentran como en un estado de hibernación por la falta de oxígeno. Disminuyen sus requerimientos basales al mínimo para poder reactivarse posteriormente. ¿Ya? La zona de penumbra, que es la que va entre más o menos 10 y 25. ¿Qué les suena que puede llegar a ser eso? Todavía no existe un fallo a nivel de las bombas de sodio y potasio, no existe un fallo mitocondrial como tal. La célula permanece funcionando, pero ya hay una liberación de radicales libres y es un paso antes de que pueda llegar a comenzar a producirse el edema citotóxico, que es lo que tiene a la apoptosis celular dentro de las neuronas. Y por supuesto el último es la zona de necrosis. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de todo esto? El tiempo. Porque aquí la zona de necrosis es mínima, no hay zona de necrosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el tiempo esa zona de penumbra va a acabar siendo necrosis. No va a poder mantenerse ese flujo de manera permanente, son flujos que se mantienen por muy poco tiempo. El flujo de oligoemia también va a acabar en ser necrosis como tal. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La progresión precisamente de todos estos datos. ¿Ya? ¿En qué nos va a ayudar poder detectar un accidente cerebrovascular isquémico en este punto? Lastimosamente el cerebro solamente funciona o tiene terapias alternativas en nuestro medio durante 6 horas. ¿Ya? Por eso a don Juan, que le dio la embolia a las 4 de la tarde mientras estaba tomando tecito con toda su familia, y dijeron se le va a pasar, vaya a dormir y todo, y lo llevan al hospital al día siguiente, 8 o 10 de la mañana, porque don Juan ya no despertó. Don Juan ya tiene frito el cerebro, porque a las 12 horas o 16 o 18 horas ya no hay nada que hacer, y ya estamos en un foco de necrosis. De la necrosis nadie se salva. De la zona de penumbra no estamos en un punto muy fácil como para poder salvar esa zona todavía. La zona de penumbra trae el punto de que al poderse reactivar libera muchísimos radicales libres que van a llegar a provocar algo que se llama lesión por reperfusión. La cantidad de radicales libres también va a llegar a alterar las bombas, la pared celular de las células subyacentes cuando sean liberados hacia torrente sanguíneo, y van a acabar lesionando esas células, provocando mayor edema cerebral y en algún punto sí puede llegar a provocar zonas de necrosis. Entonces, la parte más importante de todo esto no es buscar cómo salvar la zona de necrosis, es tratar de evitar que se expanda la zona de penumbra para disminuir el daño colateral que puede llegar a ser la liberación de todos los radicales libres, disminuir o recuperar la zona que se encuentra en oligoemia y mantener toda la zona que se encuentra en flujo normal. Ahí como para que vean más o menos, el tratamiento de esto es administrar fibrinolíticos. ¿Cómo meterle un destapacaños al chango y que vaya y le rompe el coágulo y comienza a liberarse todo? Suena fácil, suena sencillo y suena todo bien. Pero si esto lleva 8 y 10 horas y es una morcilla, no va a servir de nada. Cuando ustedes vean un accidente cerebrovascular isquémico y lo vean ya de este color, básicamente no se puede hacer ni porra. Ya llegó ahí
Y el punto es detectarlo cuando está acá. Detalles dentro de todo esto, alta sospecha clínica. Saber qué pacientes pueden tener placas ateromatosas. Ver por qué se le ha dado embolia este chat. Bueno, yendo a la irrigación. Dependiendo de dónde vaya a caer el coágulo, vamos a tener varios territorios comprometidos. Por ejemplo, uno de los más grandes es el territorio de la arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media en realidad tiene muchísimas connotaciones. Las ramas basales, las ramas de la división inferior, las de la superior, la arteria cerebral anterior que nos genera más que todo la parte del giro singular, las ramas de las arterias cerebrales posteriores y las arterias coroidales anteriores. ¿Ya? Aquí podemos ver los territorios que pueden llegar a ser afectados. Por ejemplo, en caso de que existiera una obstrucción a nivel de la arteria cerebral inferior, vamos a tener todo este compromiso, las arterias de Heppner, la arteria cerebral anterior, que son mediales, y la rama M1 de la arteria cerebral media, que es tal vez la más frecuente, y así sucesivamente, según donde esté la parte del coágulo. Les vuelvo a repetir, esta mancha negra de acá es el coágulo. Entonces, de aquí para allá, se supone que todo está cortado. De aquí para acá, tendría que comenzar la zona, de aquí para allá, zona de necrosis. De aquí para acá, tendría que ser la zona de penumbra, la zona de hipoxemia, hipoemia y la zona que se encuentra normal. Ya, como verán, esto sí queda muy bien claro. Esto de aquí les presento la arteria basilar. Si hay una oclusión a nivel de la arteria basilar, termina muy jodida. ¿Por qué? ¿Por qué creen de qué pasa? Los infartos de arteria basilar son demasiado jorobados. Y ahí está. No está tan difícil. ¿Alguna idea? Porque de ahí es de donde vienen casi todas las ramas para inervar algo muy importante, que es esto de aquí, que es esto de acá. El tallo, bulbo. ¿Qué pasa si hay un infarto a nivel vulvar? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Qué hay de importante en el bulbo? A ver. ¿Qué? Ya, pero aparte de eso, no es suficiente quedarte ciego, ya. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? El núcleo del nervio vago. ¿De dónde salen los impulsos nerviosos para controlar la frecuencia cardíaca? Entonces todo sale del bulbo. Cuando hay un infarto en bulbo, el paciente prácticamente se muere y los que siguen vivos no creo que salgan vivos. Comenzando por el impulso respiratorio. No van a poder respirar. Y de ahí sale algo muy gracioso que se llama síndrome de enclaustramiento. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Cuándo un paciente queda cuadrapléjico? Ya se lo saben por cultura general. ¿Han visto la película de la uña de las abejitas? No tienen que ver, ¿no? La de las medias, esa que parece que yo antes que ti, antes que vos, ¿cómo se llama?
Yo antes que tú. Yo antes de ti, ¿no ve? Sí, ven, ¿han visto esa película? No la han visto. ¿Ya antes qué le dio al tipo? ¿Y por qué le dio la transparencia? Bueno, ¿y qué tipo de accidente le tuvo que haber dado para que quede así el pendejo? ¿De qué? No da, ni para ver qué lee. Ya, está bien, se cayó el paracaídas, no sé, creo que fue accidente de esquí. Ya. ¿Y qué? ¿Pero qué pedo fue? Se estido, ¿no ve? Pues ha tenido una lesión por debajo del bulbo, lo único que le quedó fue respirar y... Pero movía los ojos, movía todo, sí, porque los pares craneales se encontraban intactos por el nivel de la lesión. Y de esto sale algo que se llama el síndrome de enclaustramiento. Este paciente que se encontraba cuadrapléjico podía pensar, sentía, perfecto. ¿Y por qué? Porque el cerebro estaba intacto. El pedo fue más abajo, ¿eh? El problema no fue en el ordenador, fue en los cables. Y en el síndrome de enclaustramiento, cuando hay un corte brusco dentro de los cables, por así decirlo, el cerebro sigue funcionando. Y es un paciente que se encuentra totalmente despierto. No puede hablar, no puede expresarse y solamente mueve los ojos. ¿Ya? Y yo creo que si al tipo le dices, de desgraciado, que te cuente cuánto es 50 más 10 con los ojos, va a comenzar a hacer 60 así. Porque el paciente va a estar vivo. Y va a estar totalmente consciente porque pues, la parte encefálica se encuentra totalmente bien. Lo único que está mal pues, es el nivel de la lesión que encuentra dentro de todo esto. ¿Ya? Lesiones a nivel de cerebelo que van a provocar alteraciones vesticulares, ¿qué más? Equilibrio, ¿qué más? Coordinación, funciones finas, temblores, ¿no ven? Pero como siempre, las secuelas más probadas siempre van a ser las de hemisferio izquierdo. Bueno, según la clasificación de Toast, que es la clasificación que se ha desarrollado para poder determinar el lugar de donde lleguen los coágulos, ¿ya? Tenemos de que puede venir de aterosclerosis de arterias largas, oclusión de arterias pequeñas, embolismo del tipo cardiogénico, stroke criptogénico y de etiología no determinada. ¿Ya? Criptogénico hace referencia a que buscas por todas partes y probablemente no lo encuentres. El cardiogénico, más que todo en esos pacientes que tienen alteraciones a nivel auricular, tal vez algunos pacientes con fallo cardíaco, los pacientes post-infarto, más aún aquellos que desarrollan neurismas ventriculares, que son unos focos embolígenos bastante fuertes. Oclusión de pequeños vasos, esto puede ser secundario a vasoespasmo por hipertensión arterial, y aterosclerosis de vasos largos, carótidas, aorta y demás. Ahora, el ictus isquémico, para resumir todo esto, provoca una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a acabar directamente en una disminución de la producción de ATP a nivel mitocondrial en las neuronas. Esto va a afectar directamente a las células de la glía, también la mitocirculación, tal cual como las neuronas, y en las células de la neurobia va a provocar apertura de los canales iónicos. Esta apertura de los canales iónicos por la falla que existe de todo el sistema de bombas va a provocar un edema citotóxico.
La disminución del ATP a nivel neural va a provocar otra vez fallo de bombas de sodio y potasio con un desplazamiento, una despolarización de la membrana de manera brusca con alta liberación de glutamato y una apertura brusca de los canales de calcio dependientes de potasio. Esto va a provocar un aumento dentro de la cantidad de calcio intracelular. La liberación de glutamato va a provocar directamente que haya una mayor liberación de NMDA, una liberación de aquellas sustancias AMPA con entrada de sodio y edema citotóxico consiguiente. El aumento del calcio intracelular va a provocar que haya una activación dentro de toda la cascada de la inflamación, un aumento del óxido nítrico intracelular, la producción de lipasas, proteasas y endonucleasas para poder comenzar a desarrollar toda la cascada de la apoptosis cerebral. Todo esto acaba en un daño celular irreversible. Por otro lado, también existe una activación de los genes de respuesta inmediata hacia la apoptosis, y en la microcirculación tenemos de que va a haber una inflamación mediada por citoquinas que va a provocar la activación conjunta de las metaloproteasas, entre ellas la más importante, la metaloproteasa tipo 9, y un edema vasogénico. Ahora, hablando de ABC hemoral, el otro tipo de embolia. Va a haber una ruptura a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Esto va a provocar que haya una liberación de los componentes de la sangre dentro del cerebro. ¿Y qué pasa cuando la sangre no se encuentra donde debe estar? Cuando la sangre no está donde tiene que estar, irrita, inflama. Entonces, esta liberación de los componentes de sangre bañados en el cerebro o al espacio extravascular va a provocar que de por sí haya un aumento dentro de la presión intracraneal y por efecto de masa una compresión local, que es algo que se le denomina lesión primaria dentro del accidente cerebrovascular. Va a provocar una activación de las células de la microglia y de los astrocitos por la liberación de sustancias proinflamatorias. Tengan en cuenta de que si un eritrocito llega a salir de un vaso sanguíneo, ¿qué hace los sistemas de defensa? Lo mismo que cualquier otro. Hay una migración leucocitaria y una necesidad de los macrófagos locales de tragarse el eritrocito, y eso va a provocar que haya un aumento en la respuesta inflamatoria. Va a haber una infiltración de leucocitos, va a haber una liberación de citoquinas y de quimoquinas. Esto va a mediar la neuroinflamación a ese nivel. Una producción mucho más acelerada de radicales libres de oxígeno, que va a aumentar el estrés oxidativo dentro del parénquima cerebral. La misma disrupción de las células endoteliales va a romper algo que se llama barrera hematoencefálica. Y la citotoxicidad junto a la ruptura de la barrera hematoencefálica van a lograr provocar que haya un edema cerebral. La difusión de las células endoteliales después de toda la reacción inflamatoria va a ser la principal causante de algo que se llama vasoespasmo cerebral, y el vasoespasmo cerebral va a estar mediado por toda la cantidad de mediadores proinflamatorios que se liberan justo a ese nivel. Ahora, ¿qué es la barrera hematoencefálica? ¿Cómo la imaginan? ¿O cómo la han concebido? ¿O cómo les digo ChatGPT que era? Nunca lo he preguntado. Si se ponen a pensar, los conceptos en el cuerpo, la gran mayoría de ellos son intercambiables. Entonces, prácticamente casi todas las células cumplen una función básica similar.
existe la barrera hematoencefálica, existe la barrera transplacentaria, existe, ¿qué más? Los sinusoides hepáticos. Y si se puede analizar el principio de todo esto, entre intercambio de sustancias y cómo separan un compartimento de otro, van a lograr entender que prácticamente todas funcionan de la misma forma. Entonces, ¿cómo conciben la barrera hematoencefálica? Pues yo se las podría pintar como si fuera una red o una tela que recubre los capilares, que hace que las fenestras de los capilares terminales de último orden no sea tan permeable a todo tipo de sustancias y sea selectiva. Si la ponemos en los riñones, ustedes recuerdan algo de eso, ¿qué es lo que evita que las proteínas crucen hacia el espacio glomerular, hacia la cápsula de Bowman? Y tiene un nombre, ¿no? Los povocitos. ¿Y qué hacen los povocitos? Coche. Algo de eso. Bueno, pues, si en algún momento se pueden analizar esa parte, van a poder entender cómo funcionan las barreras. Y cómo pasa que con toda esta reacción inflamatoria existe una disrupción de la barrera hematoencefálica. Se abren los capilares, las fenestras de los capilares, y comienzan a dejar que el líquido, los componentes de la sangre, pasen hacia el otro lado, provocando una disfunción neurológica. Ahora, este año debería ser el examen, sea rellenar esto. ¿Por qué es bonito? Vamos a comenzar por esto. La hemorragia cerebral intracerebral primaria corresponde más o menos un 75% de toda la casuística que se encuentra en Estados Unidos. Y con ella tenemos tres tipos básicos, que son la angiopatía amiloide, la hipertensión y aquellos pacientes que es de causa desconocida. Esta desconocida es demasiado rara, así que lo dejaremos entre la angiopatía amiloide y la hipertensión como causa primaria de sangrado. ¿Qué es la angiopatía amiloide? Es el depósito de tejido amiloide dentro de los vasos sanguíneos que va a llegar a provocar una debilidad de la misma túnica o de todos los capilares. Al tener una debilidad, hagan de cuenta que compraron una manguera de jardín soleada, ¿no ven? Que van a pasar por el agua y de repente se quebró. No tenía ningún defecto aparentemente, pero no tenía la elasticidad ni la capacidad suficiente como para soportar la presión de su lindo y hermoso grifo. ¿Y qué pasó? Se rompió. La hipertensión va a provocar una lipohialinosis, que es otro de los nombres que le podemos dar a la formación de placas ateromatosas, que es el proceso mediante el cual se provocan, o sea, se producen las placas ateromatosas, y es la agregación de lípidos y proteínas dentro de las paredes arteriales, que también va a provocar que haya una disminución de la firmeza o de la durabilidad de la arteria, quiere verlo así. Como causas secundarias de la hemorragia intracerebral tenemos los aneurismas, las drogas y las malformaciones vasculares. Los aneurismas, entendido como la dilatación anormal del calibre de la arteria con la pérdida de la capa muscular y un adelgazamiento de la misma. Y la presencia de drogas, secundaria en causa, pero primaria en proceso. ¿Por qué?
Cocaína, metanfetaminas, algunos anticoagulantes y descongestionantes llegan a provocar sangrados. ¿Por qué? ¿Por qué la coca? La cocaína, ¿no? Sí. No, ustedes tampoco conocen de drogas, ¿no? A este paso voy a tener que buscarles ejemplos en la Biblia, ¿sabes? A ver si de eso sí saben. Nada. En el caso de Lázaro, cuando Jesús se le acerca y le dice, levántate Lázaro, ¿usted qué patología cree que tuviera el individuo? De eso debes saber, ¿no? No saben de drogas, no saben de tratar de matar gente en el curso, no saben nada. ¿Qué pedo? Entre tantas cosas malas que produce la cocaína, hace unas taquicardias brutales, ¿ya? Y si recordamos, parte del gasto cardíaco y la presión sanguínea dependen mucho de la frecuencia cardíaca. Si tienen un aumento brusco y sostenido de la frecuencia cardíaca por ingesta brutal de cocaína, va a haber una ruptura endotelial porque estos vasos no van a poder soportar las cifras tensionales tan altas que se tienen, ¿ya? Entonces, si bien son causas secundarias, lo mismo con las metanfetaminas, con los descongestionantes, la verdad no la tengo clara, y de los anticoagulantes es más por el hecho de que se produce una lesión endotelial que también produce una fuga capilar. Todo esto va a llegar a un punto en específico que es la ruptura de los vasos sanguíneos. Va a haber una acumulación de sangre en el espacio extravascular y una formación de hematoma. En primer lugar, como les digo, la sangre solamente es buena mientras esté dentro del espacio vascular, porque por fuera de por sí solamente la presencia de la hemoglobina es irritante. Ya, dato curioso, un paciente que tenga, esto lo van a acabar entendiendo al final, pero de todas maneras, si un paciente convulsiona y ustedes han pensado en que tiene un accidente cerebrovascular, lo más probable es que sea hemorrágico. ¿Y por qué? Porque el isquémico no irrita la corteza. En cambio, el hemorrágico sí provoca que haya una irritación en la corteza, y al final de cuentas las convulsiones solamente son un cortocircuito con una irritación en algún nivel del cerebro. Entonces, se liberan toxinas del plasma, ya, factores de coagulación, todas las inmunoglobulinas que existan, y va a provocar una lisis de las células de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se lisan muy fácilmente por fuera de los vasos sanguíneos y van a provocar que haya una acumulación del grupo hemo y de hierro dentro del lugar donde se encuentra. Esto va a provocar que haya una hemoglobina citotóxica, por así decirlo. La generación de radicales libres por la desferritización de la hemoglobina va a provocar que haya mayor daño oxidativo con la liberación de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas y demás componentes de la sangre hacia el cerebro, provocando una necrosis del tejido celular que se encuentra hipóxico por la falta de sangre que llegue hasta ese punto. Con respecto a la disponibilidad de oxígeno y la perfusión cerebral, va a haber un aumento dentro del metabolismo de la glucosa por su vía anaerobia, con un aumento en la producción cerebral de lactato, una acidosis láctica cerebral, una disminución en el metabolismo cerebral, la muerte de las células neurales, la alteración de las células de la glía, la liberación de factores de necrosis tumoral alfa, interleucinas y factores inflamatorios pro gamma.
un aumento de la apoptosis celular endotelial y un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y esto va a llegar a provocar un edema cerebral. El aumento de la barrera, de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es, en otras palabras, la ruptura de la barrera hematoencefálica por el aumento de la reacción inflamatoria local. Existe una disminución de la producción de ATP porque hay menor oxidación fosforilativa dentro de las mitocondrias. Va a haber de secundaria a todo esto una liberación de glutamato dentro de los astrocitos, una disfunción de las bombas de sodio y potasio dentro de las neuronas, un aumento del flujo de sodio y un aumento en el influjo celular de potasio, y va a provocar que el potencial de membrana se vuelva negativo. Esto va a despolarizar la neurona y va a provocar que haya mayor liberación de glutamato. Por otro lado, se aumentan los receptores, se aumenta el influjo de calcio intracelular y se produce una estimulación de la apoptosis programada dentro de las células neurales, conduciendo definitivamente todo a lo mismo, al aumento del daño oxidativo y a la necrosis de las células neurales. Va a haber un aumento entre la presión intracraniana, entre el edema, la formación del coágulo y todo lo demás que existe ahí dentro. Van a haber temblores, va a haber letargo, porque va a haber una disminución dentro del metabolismo cerebral y no va a haber una función adecuada de las células neurales, y van a haber otros signos neurológicos. Ahora, lesiones primarias y secundarias por hemorragia cerebral. La hemorragia va a producir de por sí una expansión del hematoma. Esto va a provocar en un principio una ruptura del tejido, un efecto de masa, un aumento de la presión intracraneal, que va a provocar una disminución del flujo sanguíneo y una posible herniación. Esta disminución del flujo sanguíneo va a ser la causal principal de una isquemia con la ruptura de la barrera hematoencefálica. Va a haber bastante edema y va a haber un daño neuronal. Va a existir una acumulación de trombina dentro de la formación, como lo que va a tratar de antagonizar el sangrado. Va a haber una lisis de eritrocitos y de hemoglobina, la liberación de los grupos hemo y hierro y la formación de hemoglobina citotóxica, que van a propiciar la ruptura de la barrera hematoencefálica y la reacción inflamatoria mediada por la liberación de los radicales libres, que van a provocar un daño neuronal. Ahora, para cerrar con esto, diferencias entre isquémico y hemorrágico. El isquémico va por la oclusión de arterias pequeñas, por aterosclerosis de arterias mucho más grandes, por la producción o la formación de un émbolo que puede ser cardíaco o aórtico, y van a provocar una lesión cerebral por hipoperfusión, una disminución del aporte de glucosa y oxígeno hacia el cerebro, que va a llegar a provocar una acidosis láctica por falla mitocondrial. Va a haber una falla de bomba a nivel periférico con la producción de edema por el shifting que existe entre los electrolitos, por el aumento del calcio intracelular. Va a haber un daño oxidativo que va a liderar la necrosis a este nivel, y todo esto va a llegar a provocar inflamación y edema en el ABC isquémico. En el hemorrágico, pacientes que tengan terapia antitrombolítica que haya sido utilizada de manera inadecuada, pacientes con aneurismas cerebrales, hipertensos, malformaciones arteriovenosas y obviamente aquellos pacientes que hayan sido sometidos a algún tipo de trauma. ¿Ya? Vale decir que el mecanismo dentro del trauma varía dentro de las primeras horas, pero las lesiones y la cascada que llega posteriormente es la misma, una hipoperfusión cerebral secundaria al mismo daño celular que va a disminuir la producción de ATP,
va a provocar que haya una lisis de los glóbulos rojos que encuentran en el espacio extravascular, una producción de acidosis láctica por la misma disfunción microcelular, un daño oxidativo, una excitotoxicidad, y todo esto va a permitir que haya una necrosis y un edema con mayor presencia de inflamación. Y con esto ya terminamos este tema. ¿Preguntas? Ya. 15 minutos. Vayan a hacer cualquier cosa.